Isidro y Sara eran dos burros que vivían en una pequeña y sencilla granja de los Andes, donde cada día estaba marcado por una rutina tranquila y predecible. Su hogar no era lujoso, pero tenía lo esencial para vivir cómodamente: un establo construido de madera vieja pero resistente, un pequeño corral donde podían descansar, y un campo verde que, aunque no siempre abundante, les proporcionaba el alimento necesario para ellos y su hijo, Coco. Este pequeño burro, aún joven y lleno de energía, se pasaba el día corriendo por los campos, persiguiendo mariposas y saltando entre las flores. El lugar donde vivían estaba rodeado de colinas suaves y cielos despejados. En primavera, los pastos se llenaban de vida, cubriendo el suelo con un manto verde que parecía extenderse hasta el horizonte. Durante esta estación, el aire era fresco, y el canto de los pájaros se mezclaba con el suave murmullo de un arroyo cercano. En verano, el calor apretaba, y aunque los pastos se secaban un poco, siempre encontraban sombra bajo los árboles grandes que rodeaban la granja. El otoño traía hojas de colores vivos que crujían bajo sus patas mientras caminaban, y en invierno, aunque el clima era más duro, el establo los mantenía abrigados y seguros. Para Isidro y Sara, la vida en la granja estaba lejos de ser fácil, pero la felicidad no se medía en riqueza o comodidad. Su satisfacción venía de los momentos simples: ver a Coco crecer fuerte y sano, sentir la calidez de los rayos del sol en sus lomos mientras descansaban después de un largo día de trabajo, o escuchar el viento suave que arrullaba sus sueños durante la noche. A pesar de las dificultades, como las temporadas en las que el pasto escaseaba o los días en que el agua del arroyo bajaba demasiado, nunca se quejaban. Sabían que lo tenían todo: una familia unida, un lugar donde podían descansar, y la esperanza de que siempre vendrían tiempos mejores. Coco, con su naturaleza curiosa, solía hacer preguntas sobre el mundo más allá de las colinas. Para él, la granja era un lugar de seguridad, pero también soñaba con explorar lo desconocido. Aunque sus padres se esforzaban por darle una vida feliz, había algo en el horizonte que siempre despertaba su imaginación. Sin embargo, a pesar de estos sueños, Isidro y Sara creían que no había mejor lugar que su hogar. Les gustaba pensar que, aunque su vida era modesta, estaban juntos, y eso era lo más importante. A pesar de la aparente tranquilidad que reinaba en la vida de Isidro y Sara, había algo que inquietaba a Isidro. Durante las noches, cuando todo estaba en silencio y solo se escuchaba el crujir del viento contra las hojas secas, Isidro miraba al cielo estrellado desde el establo. Mientras Sara y Coco dormían plácidamente, él no podía dejar de pensar en si realmente estaba haciendo lo suficiente por su familia. Aunque tenían comida y un lugar donde dormir, Isidro sabía que no siempre sería así. El campo no era generoso todo el año, y cuando llegaba el invierno o las épocas de sequía, el pasto se volvía escaso y las provisiones apenas alcanzaban. Estas preocupaciones empezaron a formar un nudo en el corazón de Isidro. Recordaba las veces en que tuvo que caminar grandes distancias para encontrar agua, o los momentos en que la comida escaseaba y debía compartir lo poco que tenía con Sara y Coco, a pesar de que él mismo se sentía débil. Sabía que, aunque no se quejaban, su familia merecía más. Un lugar donde no tuvieran que preocuparse por la próxima comida o por si la sequía duraría más de lo esperado. Fue en esos momentos de reflexión que Isidro comenzó a soñar con un lugar mejor. Un lugar donde el pasto fuera verde durante todo el año, donde los árboles estuvieran siempre llenos de frutas jugosas y donde el agua fluyera en abundancia sin que tuvieran que preocuparse por la próxima estación. Imaginaba a Coco corriendo por campos interminables de hierba fresca, sin preocuparse nunca por tener hambre. Soñaba con ver a Sara descansar bajo la sombra de grandes árboles, sabiendo que no tendrían que preocuparse nunca más por la escasez. Estos sueños comenzaron a ocupar gran parte de sus pensamientos durante el día.
Mientras trabajaba en el campo, Isidro se sorprendía a sí mismo mirando al horizonte, preguntándose si ese lugar ideal estaría más allá de las colinas que rodeaban su hogar. La idea de mudarse a una tierra mejor empezó a crecer en su mente, y aunque sabía que la decisión sería difícil, sentía que, por el bien de su familia, valía la pena al menos considerarlo. Una mañana, mientras Isidro caminaba por los alrededores de la granja, reflexionando una vez más sobre sus inquietudes, se encontró con un personaje que cambiaría el curso de su vida, un zorro astuto que venía de las tierras lejanas de los Andes. El zorro tenía una mirada sagaz y una sonrisa que transmitía confianza, pero detrás de su aspecto amigable, se escondía una mente calculadora y llena de artimañas. Isidro, ingenuo ante la naturaleza del zorro, lo saludó con cortesía. «Buenos días, buen burro», dijo el zorro, con un tono suave y amistoso. «No he podido evitar notar que caminas con preocupación. ¿Acaso hay algo que te inquieta?». Isidro, sorprendido por la agudeza del zorro, decidió ser honesto y compartió sus pensamientos sobre la sequía, la falta de alimentos y su deseo de encontrar un lugar mejor para su familia. El zorro, siempre atento a las oportunidades, vio en la inquietud de Isidro la posibilidad de manipularlo. «Oh, amigo», respondió el zorro con un aire de compasión, «comprendo perfectamente tu situación. De hecho, conozco un lugar donde los pastos son siempre verdes, donde nunca falta el agua y las frutas cuelgan de los árboles todo el año. Allí llevé a otros burros, y te aseguro que ahora viven felices, sin preocupaciones. ¿Te gustaría conocer ese lugar?». Isidro quedó atónito. ¿Un lugar así realmente existía? No podía creer lo que estaba escuchando, pero la descripción del zorro coincidía perfectamente con los sueños que él había tenido. Sin pensarlo mucho, Isidro preguntó: «¿Y cómo puedo llegar allí? ¿Es seguro? Mi familia y yo estamos dispuestos a hacer lo necesario». El zorro sonrió para sí mismo, consciente de que Isidro ya estaba enredado en su trampa. «Es muy sencillo. Yo mismo puedo guiarte hasta ese lugar. Lo único que necesitas es confiar en mí. Yo te protegeré durante todo el viaje y te prometo que encontrarás todo lo que has soñado». Convencido de que esta era la oportunidad que había estado esperando, Isidro decidió que hablaría con Sara y la convencería de seguir al zorro en busca de esa tierra prometida. Lo que no sabía era que, tras esa promesa de abundancia, se escondía una traición que cambiaría sus vidas para siempre. El día en que Isidro decidió hablar con Sara sobre la oferta del zorro fue uno lleno de inquietudes. Durante toda la caminata de regreso a la granja, su mente estaba ocupada en cómo presentaría la idea, consciente de que ella sería más cautelosa y reflexiva. Sara siempre había sido el ancla de la familia, la que mantenía los pies en la tierra cuando las cosas se ponían difíciles, y si bien Isidro tenía el corazón lleno de esperanza, también sabía que ella no se dejaría llevar fácilmente por promesas vacías. Esa noche, mientras descansaban en el establo y el pequeño Coco ya estaba dormido, Isidro reunió el valor para hablar. «Sara, he estado pensando mucho en nuestra situación», comenzó, mirando con preocupación al horizonte oscuro más allá de la ventana del establo. «No quiero que Coco crezca sufriendo como nosotros cuando los pastos se secan y el agua escasea. Él merece algo mejor, y nosotros también». Sara lo miró con curiosidad, notando la seriedad en su voz. «¿De qué estás hablando, Isidro?», preguntó, aunque ya tenía una idea de hacia dónde se dirigía la conversación. Isidro respiró hondo, pensando cuidadosamente en las palabras que diría a continuación. «Hoy conocí a alguien. Un zorro de los Andes. Me habló de una tierra donde los pastos siempre están verdes, donde nunca falta el agua y las frutas cuelgan de los árboles en abundancia. Me dijo que ha llevado a otros burros allí, y que ahora viven felices, sin preocupaciones. Sara, creo que este es nuestro camino, la oportunidad que hemos estado esperando».
El silencio que siguió fue largo y tenso. Sara no respondió de inmediato. Sabía que su esposo solo quería lo mejor para su familia, pero la idea de dejar su hogar, el lugar donde habían construido una vida, la llenaba de dudas. Isidro, suena demasiado bueno para ser verdad, respondió finalmente. ¿Cómo podemos confiar en alguien que acabas de conocer? ¿Y si todo esto es una trampa? Aquí, aunque no tengamos mucho, al menos sabemos lo que tenemos. Isidro la miró con desesperación. Sabía que sus temores eran válidos, pero no podía dejar de sentir que esta era su única oportunidad de mejorar su situación. Lo sé, Sara. Sé que parece arriesgado, pero, ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si realmente podemos darle a Coco una vida mejor? No quiero que crezca viendo cómo luchamos cada temporada para sobrevivir. No quiero que se preocupe por el próximo invierno o por si habrá suficiente agua. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, creo que debemos intentarlo. Sara bajó la cabeza, pensativa. Sabía que su esposo tenía razón en algo, estaban sobreviviendo, no viviendo. Aunque amaba su hogar, también veía las dificultades que enfrentaban cada año. Y como madre, no podía ignorar el deseo de darle a su hijo una vida sin tantas preocupaciones. Pero el miedo a lo desconocido seguía siendo fuerte. ¿Y si no encontramos ese lugar?, preguntó suavemente. ¿Y si las cosas salen mal? Isidro se acercó a ella, con la determinación reflejada en sus ojos. Si no lo intentamos, siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado. Pero si vamos, al menos sabremos que lo hicimos por nuestra familia. Y si algo sale mal, encontraremos la manera de superarlo, como siempre lo hemos hecho. Finalmente, después de una larga noche de conversaciones y reflexiones, Sara accedió. No porque estuviera completamente convencida, sino porque confiaba en Isidro y en su juicio. La decisión estaba tomada. Dejarían su hogar en busca de esa tierra prometida. Ambos sabían que sería difícil dejar todo atrás, pero al final, el deseo de darle a Coco una vida mejor prevaleció sobre sus dudas. A la mañana siguiente, comenzaron a prepararse. Reunieron lo poco que tenían, abrazaron a Coco, y antes de partir, Sara miró por última vez la granja, con el corazón pesado. Sabía que no volvería a ver ese lugar de la misma manera, pero también sabía que debían seguir adelante, confiando en que el zorro cumpliría su promesa. El viaje hacia la nueva tierra fue largo y agotador. Guiados por el zorro, Isidro y Sara caminaron durante días, cruzando colinas y ríos, enfrentándose a un terreno cada vez más desconocido. Aunque las palabras del zorro continuaban llenándolos de esperanza, con cada paso que daban, Sara no podía evitar sentir una creciente inquietud en su corazón. Había algo en la forma en que el zorro los miraba que no le inspiraba confianza, pero siempre lo justificaba como simple desconfianza hacia lo desconocido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a lo que el zorro llamó la frontera. Este era un límite invisible que separaba las tierras que conocían de aquellas donde, supuestamente, la abundancia los esperaba. Isidro, agotado pero lleno de esperanza, estaba ansioso por cruzar, mientras que Sara, aún con dudas, seguía a su lado, sosteniendo a Coco cerca. Sin embargo, en el momento en que pusieron un pie del otro lado, algo cambió. La actitud del zorro, antes tan amigable y reconfortante, se tornó fría y distante. «Bienvenidos a su nueva vida», dijo el zorro con una sonrisa siniestra. Antes de que pudieran preguntar qué significaba eso, aparecieron varias figuras humanas desde la oscuridad. Eran hombres grandes y toscos, con rostros endurecidos por el trabajo y la crueldad. Sin decir una palabra, rodearon a la familia de burros. Isidro, sorprendido y asustado, intentó hablar con el zorro, pero este ya estaba caminando de regreso, dejándolos a su suerte. «¿Qué está pasando?», gritó Isidro,
mirando a su alrededor con desesperación. Los hombres no respondieron. Simplemente arrebataron a Coco de los brazos de Sara y lo llevaron lejos. El pequeño burro gritaba y pataleaba, llamando a sus padres, pero no había nada que Isidro o Sara pudieran hacer. Estaban atrapados. El dolor de la separación fue inmediato. Sara gritaba y luchaba, tratando de alcanzar a su hijo, pero los hombres eran más fuertes. Isidro, aunque herido por la traición, intentó mantener la calma para proteger a su esposa, pero la verdad era que se sentía impotente. «Coco», gritó desesperado. «Por favor, devuélvanos a nuestro hijo». Los hombres, sin embargo, no mostraron piedad. El pequeño Coco fue llevado lejos, desapareciendo en la distancia mientras sus padres quedaban atrapados en lo que pronto descubrirían que era una granja cruel, donde serían obligados a trabajar sin descanso. La vida en la nueva granja era un tormento constante. Desde el momento en que Isidro y Sara fueron llevados allí, se dieron cuenta de que las promesas del zorro no eran más que mentiras. En lugar de pastos verdes y agua en abundancia, se encontraron en un lugar desolado, donde el trabajo nunca terminaba y la compasión no existía. Eran forzados a transportar cargas pesadas de frutas y vegetales desde el amanecer hasta el anochecer, sin apenas un momento para descansar. Cada día que pasaba en esa granja era una lucha por la supervivencia. Los burros no recibían suficiente comida ni agua, y el agotamiento físico pronto comenzó a cobrarles factura. Pero peor que el cansancio era el dolor emocional. La pérdida de Coco era lo que realmente los destruía por dentro. Cada vez que veían a otros animales más jóvenes en la granja, no podían evitar recordar a su hijo, imaginando dónde estaría, si estaría bien, si lo volverían a ver alguna vez. La tristeza y la culpa llenaban el corazón de Isidro. Sabía que había sido él quien había tomado la decisión de confiar en el zorro, y se culpaba a sí mismo por haber puesto a su familia en esa situación. Las noches eran las peores. Sara lloraba en silencio, y aunque intentaba ser fuerte, Isidro también sentía que el peso de su error era insostenible. Habían dejado todo atrás en busca de una vida mejor, pero solo habían encontrado dolor y sufrimiento. Después de semanas interminables de agotador trabajo en la granja, la desesperanza comenzó a desdibujarse para Isidro y Sara, pero no por completo. Entre el sufrimiento y las noches de angustia, había una pequeña llama de resistencia que se negaba a apagarse. Todos los días, mientras llevaban cargas pesadas bajo el implacable sol, los pensamientos de su hijo Coco llenaban sus mentes. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? Cada mañana, el recuerdo de la inocente sonrisa de Coco y el sonido de sus patitas mientras correteaba por el campo les daba una pequeña pero potente dosis de fortaleza. A pesar de la crueldad de sus amos, el amor por su hijo y el deseo de reunirse con él se volvía una fuerza imparable en sus corazones. Una noche, mientras la luna brillaba sobre los campos desiertos y la mayoría de los otros animales descansaban después de otro agotador día, Isidro se acercó a Sara con una idea que había estado rondando su mente desde hacía días. «Sara», susurró, cuidando que nadie lo escuchara, «no puedo seguir aquí. No puedo soportar la idea de que Coco esté en algún lugar, solo o asustado, mientras nosotros estamos atrapados en esta granja. Tenemos que hacer algo». Sara lo miró, agotada física y emocionalmente, pero sabía que Isidro tenía razón. Aunque la tristeza la había debilitado, también sentía la necesidad de luchar, de hacer algo para cambiar su destino. La situación en la granja era insoportable, y sabían que, si seguían así, nunca tendrían una oportunidad de ver a su hijo de nuevo. «¿Qué sugieres?», preguntó ella, aunque una parte de su corazón ya conocía la respuesta. «Tenemos que escapar», dijo Isidro con firmeza. «Sé que no será fácil, pero no podemos quedarnos aquí esperando que algo cambie. Si seguimos así, nunca encontraremos a Coco.
Debemos salir de este lugar y buscarlo, aunque signifique enfrentar peligros. Si él sigue allá afuera, tenemos que estar con él. Sara sintió un rayo de esperanza recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. La idea de escapar era peligrosa, sí, pero también representaba la única posibilidad de recuperar a su hijo. Se miraron el uno al otro, con una determinación compartida que no necesitaba más palabras. Esa noche tomaron la decisión. Durante los siguientes días, comenzaron a observar más atentamente los movimientos de los humanos que los mantenían cautivos, buscando el mejor momento para huir. No sería fácil, ya que siempre había guardias vigilando los campos y los perros pastores rondaban cerca. Sin embargo, Isidro tenía la ventaja de conocer los ritmos y rutinas de la granja después de semanas de trabajo y planeó cuidadosamente el escape. Finalmente, una noche en la que los guardias parecían menos atentos y los perros estaban ocupados persiguiendo algún ruido lejano, Isidro y Sara vieron su oportunidad. Con el corazón latiendo con fuerza, se movieron sigilosamente, evitando las áreas iluminadas, y corrieron hacia la valla que marcaba el límite de la granja. Saltaron la valla con torpeza, pero con suficiente rapidez para no ser detectados. El aire frío de la libertad les golpeó el rostro cuando finalmente salieron de la granja. Se miraron un momento, sin atreverse a creerlo completamente. Lo habían logrado. Ahora comenzaba la verdadera prueba, encontrar a Coco. Escapar de la granja fue solo el primer paso en una larga y ardua travesía. Isidro y Sara sabían que encontrar a su hijo sería una tarea monumental, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Con la esperanza como su única guía, comenzaron su búsqueda al amanecer del siguiente día, caminando sin rumbo fijo pero con la determinación inquebrantable de encontrar a Coco. Los primeros días fueron difíciles. No llevaban consigo comida ni agua, y el paisaje que los rodeaba era inhóspito. Los campos eran áridos, y el sol quemaba sin piedad, pero no podían detenerse. Sara, aunque agotada, seguía empujando hacia adelante, impulsada por el amor incondicional que sentía por su hijo. Isidro, por su parte, trataba de mantener la calma y planificar la mejor ruta, confiando en sus instintos para guiarlos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los desafíos comenzaron a multiplicarse. El hambre y la sed empezaron a hacer estragos en sus cuerpos. Apenas encontraban pequeños charcos de agua fangosa para beber, y los pocos arbustos secos que encontraban no ofrecían más que unas pocas hojas amargas. Cada paso se volvía más pesado, pero cada vez que Sara sentía que no podía continuar, pensaba en Coco. Isidro, igualmente agotado, recordaba la promesa que se habían hecho de no dejar de buscar a su hijo, y eso les daba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue oscuridad en su travesía. A pesar de los obstáculos, también encontraron pequeños momentos de alivio. Una noche, mientras descansaban cerca de un arroyo, Isidro divisó un grupo de aves volando en una dirección concreta. Instintivamente, supo que esas aves estaban volando hacia tierras más fértiles y decidió seguirlas al día siguiente. Aunque estaban cansados, el simple hecho de saber que había algo más allá del árido paisaje les devolvió la esperanza. Después de varios días de penurias y de haber recorrido kilómetros sin parar, comenzaron a notar cambios en el paisaje. Las tierras secas y rocosas se fueron transformando lentamente en verdes colinas. El suelo se volvió más suave y pequeños arroyos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Finalmente, una tarde, después de un largo día de caminar bajo el sol, llegaron a lo que parecía ser una zona completamente distinta. Los árboles eran más altos, las flores más brillantes y, lo más importante, el aire estaba lleno de vida. Isidro y Sara sabían que estaban cerca. Aunque no tenían pruebas concretas de que Coco estuviera en ese lugar, algo en su interior les decía que su hijo estaba allí, esperando.
Con renovada energía, Isidro y Sara siguieron avanzando hasta llegar a una granja que les llamó la atención de inmediato. A diferencia de la cruel granja de la que habían escapado, esta parecía un verdadero paraíso. El lugar estaba lleno de pastos verdes, y los animales que pastaban allí lo hacían en libertad y tranquilidad. Los arroyos cristalinos corrían por el campo, y la sombra de los grandes árboles ofrecía un respiro del calor del sol. Era exactamente el tipo de lugar que Isidro había imaginado cuando escuchó por primera vez las palabras del zorro astuto. Al acercarse cautelosamente a la granja, Sara vio algo que le hizo detenerse en seco, con el corazón acelerado. En medio de un pequeño grupo de animales, vio a un joven burro, jugando alegremente con otros. Era Coco. Su hijo estaba allí, sano y feliz, correteando por los campos como si nunca hubiera pasado por ninguna dificultad. «Coco», gritó Sara, sin poder contenerse. El joven burro levantó la cabeza, sorprendido, y al ver a sus padres, su rostro se iluminó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ellos, lanzándose en los brazos de su madre. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara mientras abrazaba a su hijo, incapaz de creer que, después de todo lo que habían pasado, finalmente estaban juntos de nuevo. Isidro también se unió al abrazo, agradeciendo en silencio el milagro de ese reencuentro. Durante un largo momento, los tres permanecieron allí, abrazados bajo la sombra de los árboles, sin decir una palabra. No era necesario. Estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Finalmente, cuando lograron contener la emoción, Coco los miró con curiosidad. «¿Cómo me encontraron?», preguntó. «Pensé que nunca volvería a verlos». Isidro sonrió, secándose las lágrimas. «Te prometimos que nunca dejaríamos de buscarte, hijo. No importa lo que tengamos que pasar, siempre estaremos ahí para ti». Después del emotivo reencuentro con Coco, Isidro y Sara sentían como si un inmenso peso hubiera sido levantado de sus corazones. Todo el dolor, el cansancio y la tristeza de los días pasados parecían desvanecerse bajo el brillante sol de aquella nueva tierra. El pequeño burro creció rodeado de afecto, aprendiendo no solo a trabajar, sino a comprender el valor de la cooperación y el respeto mutuo. Para Isidro y Sara, verlo correr libre por los campos, riendo y jugando, era un recordatorio constante de que habían tomado la decisión correcta al escapar de aquella vida de opresión. Finalmente, Isidro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los recursos que tanto había anhelado al principio de su travesía, sino en la unión familiar y la capacidad de superar las dificultades juntos. El amor por su familia, su voluntad de no rendirse y la bondad de aquellos que encontraron en el camino eran las auténticas joyas que había estado buscando sin saberlo. La historia de Isidro, Sara y Coco nos revela una dura verdad sobre la vida. No todas las promesas son genuinas, y hay personas que, aprovechándose de la inocencia y humildad de otros, les ofrecen ilusiones de una vida mejor, solo para traicionarlos y dejarlos peor de lo que estaban. El zorro astuto representa a aquellos que, con palabras seductoras y llenas de promesas vacías, engañan a personas que solo buscan una oportunidad para mejorar la vida de sus seres queridos. Isidro y Sara confiaron en el zorro, creyendo que encontrarían una tierra llena de oportunidades, donde sus esfuerzos serían recompensados con una vida digna y abundante. Sin embargo, se toparon con la cruda realidad de la explotación. Esta historia nos enseña que, lamentablemente, existen individuos que solo buscan su propio beneficio, sin importarle las consecuencias que sus acciones tienen sobre los demás. Estos personajes aparecen en momentos de desesperación, ofreciendo soluciones fáciles a problemas complejos, y es ahí cuando debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por falsas promesas. Pero, aunque la traición es dolorosa, la historia también nos muestra que la adversidad no debe ser el fin.
Isidro y Sara, a pesar de haber sido separados de su hijo y obligados a trabajar sin descanso en condiciones crueles, encontraron la fuerza dentro de sí mismos para no rendirse. No dejaron que la traición del zorro destruyera su esperanza. Esta enseñanza es fundamental, aunque nos enfrentemos a personas malintencionadas que traten de aprovecharnos, no debemos permitir que su maldad defina nuestro destino. El valor y la resiliencia de Isidro y Sara nos enseñan que, aun en los momentos más oscuros, debemos seguir adelante. La lucha por lo que es justo y la búsqueda de la verdad son caminos difíciles, pero siempre habrá una salida si nos mantenemos firmes. La historia de esta familia nos recuerda que, a pesar de las traiciones y las pruebas, la justicia y el amor pueden prevalecer si no abandonamos la esperanza. En muchos lugares del mundo, hay personas humildes que, como Isidro y Sara, buscan mejorar su situación y la de sus familias. Sin embargo, deben ser conscientes de que no todas las oportunidades que se les presentan son lo que parecen. La sabiduría radica en reconocer que algunos buscan aprovecharse del sufrimiento ajeno, y que la verdadera prosperidad no siempre está en las promesas grandiosas, sino en la fortaleza de mantenerse fiel a los propios principios. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de Isidro, Sara y Coco. Esperamos que te haya inspirado y que, al igual que ellos, encuentres el valor para luchar por lo que realmente es importante en tu vida. No importa cuán difícil sea el camino, siempre habrá una luz que nos guíe si estamos dispuestos a seguir adelante con determinación y amor. Si esta historia te ha conmovido, te agradeceríamos mucho si pudieras regalarnos un like y compartir este video con algún familiar o amigo que sientas que necesita escuchar esta lección de vida. A veces, una historia de reflexión es todo lo que alguien necesita para encontrar un nuevo rumbo. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más historias llenas de inspiración y sabiduría. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo. Saludos y bendiciones.